Un saludo fraternal y afectuoso para todos nuestros amigos y hermanos que siempre están pendientes de este espacio de Conectados con el Cielo. Durante la semana nos gozamos en el estudio de la lección de escuela sabática y, como ya es costumbre, los días viernes tenemos el repaso de toda la semana. Hemos llegado ya a la lección número 6, precioso título: Él murió por nosotros. Vamos a orar para poder profundizar con toda seguridad en este tema fascinante. Padre que estás en los cielos, nuevamente te damos las gracias por permitirnos llegar a este momento y poder profundizar, Señor, en el texto bíblico de la lección de escuela sabática. Un tema emocionante: la muerte de Cristo, el centro del plan de salvación. Que tu Espíritu, Señor, nos ayude a poder meditar en este tema que será incomprensible y que será el tema de estudio por los siglos sin fin: la anchura, la altura y la profundidad de tu amor, tremendo misterio de la deidad. Acompáñanos, Señor, en el precioso nombre de Cristo lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, Él murió por nosotros. El texto base para el día sábado, Juan 3, 14, 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas son las palabras que Jesús refirió a Nicodemo, aquel magistrado de la ley que se acercó de noche para hablar con el maestro. Tremendo diálogo que registra el capítulo 3 del libro de San Juan. Así como Moisés levantó la serpiente y todos los que miraban la serpiente eran sanos y salvos al mismo tiempo de la mordedura de las serpientes, un evento que había ocurrido entre el pueblo de Israel en aquella ocasión. Moisés levantó una serpiente de bronce y todos los que la miraban encontraban sanidad y salvación. Me encanta este pasaje donde se describe ese diálogo entre Jesús y Nicodemo, porque podemos ver cómo Jesús se apoya en el espíritu de la profecía. Está refiriendo a Moisés, a un evento que ocurrió con uno de los profetas más grandes de la historia bíblica, con Moisés. De igual manera, es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tremendo mensaje. Creer involucra todo un proceso del pensamiento y todos nuestros sentidos y toda la actividad que gira alrededor de nuestra vida. Creer no solamente significa levantar la mano. Cuenta una de esas historias que aparecen en los libros, que en cierta ocasión en las cataratas del Niágara apareció un hombre llamando a las multitudes que se encontraban en ese lugar. Era un día soleado. Y entonces aquel hombre, al captar la atención de la gente, les dijo: yo he amarrado una cuerda desde este punto hasta el otro lado, atravesando todas las cataratas del Niágara.
Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuántos de ustedes creen que yo voy a pasar sobre esta cuerda de un punto hacia el otro punto? Y la gente comenzó a aplaudir y muchos dijeron que creían. Muy bien, dijo aquel hombre. Ahora quiero hacerles una pregunta más. Yo voy a pasar con una carretilla sobre esta cuerda y voy a pasar con los ojos vendados. ¿Cuántos creen que yo voy a poder pasar de este punto al otro atravesando todas las cataratas? El silencio se apoderó de aquel escenario y a lo lejos una mano se levantó. Y este hombre fuertemente dijo: amigo, ¿usted cree que yo voy a hacer esta hazaña? Sí, yo creo. Vamos a aplaudirle, dijo, y vamos a permitirle que pase al centro, que pase al frente, para que podamos conocerlo. Y aquel personaje comenzó a abrirse espacio entre la multitud, y cuando llegó adelante, aquel hombre nuevamente le repitió: ¿usted, amigo mío, cree completamente de que yo voy a pasar con esta carretilla sobre esta cuerda con los ojos vendados? Sí, le dijo, yo estoy seguro y creo que usted lo va a lograr. Entonces, amigo mío, quiero invitarlo para que se suba a la carretilla y pueda subir conmigo. Ah, no, dijo el individuo, así no se vale. La pregunta es, ¿creía o no creía? Y esto es lo que entiende el mundo religioso con creer. Algunos bastan con que presentan a Cristo a otras personas, invitan a la gente que abre el corazón, les piden que repitan una oración y luego las personas creen que ese individuo ha aceptado al Señor. ¿Es así como se manejan las cosas? ¿Es así como debemos de creer? Lamentablemente las cosas celestiales no se manejan de esa manera. Esta semana vamos a enfocarnos en el estudio de la muerte de Cristo y lo que significa para nosotros la vida eterna. En 1 Corintios 15, 18 encontramos lo siguiente: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Los que descansaron en Cristo están muertos. Hoy que estamos en las festividades católicas de el Día de los Muertos o el Día de los Difuntos, cae como anillo al dedo esta cita del apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y esto incluye a la Virgen María, porque ella durmió en Cristo y pereció. No hay ningún santo en el reino de los cielos. La palabra de Dios en Apocalipsis 14, versículo 12 nos dice quiénes son los santos. Y dice la palabra de Dios: he aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esos son los santos. No hay santos en el cielo, nada más el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y los ángeles. Y ya habíamos hablado de quiénes son los únicos que gozan de la eternidad. El primero en cruzar el umbral de la vida eterna entre los mortales fue Enoc, que no vio muerte. Elías, que no vio muerte y fue arrebatado en un carro de fuego. Otros son las primicias que resucitaron cuando Cristo murió. Interesante. El otro es Moisés, que murió, pero ya lo estudiamos que en Judas 9 se nos habla que fue resucitado por el mismo Cristo
y contendió con Satanás por su cuerpo. Finalmente lo resucitó y lo llevó al reino de los cielos. Eso es lo que está descrito. La Biblia no habla que María está en los cielos, ni mucho menos el montón de santitos de la Iglesia Católica, que es una enorme cantidad. Ningún muerto puede interceder por nadie. No puede uno dirigirle oración a los muertos. Y leía un artículo católico esta semana con respecto a eso, y hablaban acerca del libro de Tobías. Ese es un libro no inspirado, es un libro prácticamente católico, y ellos lo ponen como referencia para justificar la oración a los santos difuntos. Bueno, se ha hablado tanto acerca de esto. Lo que nos atañe en esta ocasión es que no hay resurrección sin muerte. No podemos hablar de resurrección si la persona no ha muerto anteriormente. Cristo, en el libro de Juan, el capítulo 12 y el versículo 27, se anticipó a su propia muerte. Y él dijo: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Jesús sabía muy bien cuál sería su sacrificio, y toda su vida fue una vida de sacrificio, fue una meditación en ese momento crucial donde Él moriría por los pecados del mundo, y no permitió que nada ni nadie lo pudiese turbar. El conflicto de los siglos, en la página 534, dice lo siguiente: cuando en respuesta a sus oraciones la vida de Ezequías fue prolongada por 15 años, el rey agradecido tributó a Dios loores por su gran misericordia. En su canto de alabanza dice: ¿por qué se alegraba? No te ha de alabar el sepulcro, la muerte no te celebrará, ni esperarán en tu verdad los que bajan al hoyo. El viviente sí, él te alabará como yo el día de hoy. Y ella cita Isaías 38, 18 y 19. Y sigue diciendo: la teología de moda presenta a los justos que fallecen como si estuvieran en el cielo gozando de bienaventuranza y loando a Dios con lenguas inmortales. Pero Ezequías no veía tan gloriosa perspectiva en la muerte. Sus palabras concuerdan con el testimonio del salmista: porque en la muerte no hay memoria de ti. ¿Quién te lo hará en el sepulcro? Y ella cita Salmo 6:5. No son los muertos los que alaban a Jehová, ni todos los que bajan al cielo, dice Salmos 115, 17. Ahí tenemos más evidencia que demuestra que los muertos no saben nada. Los muertos no alaban a Dios. Y tanto santito que la Iglesia Católica tiene allá en el reino de los cielos, pues qué casualidad que la Escritura no menciona nada sobre esas resurrecciones. Bueno, la semana pasada hablábamos de que la Biblia registra de que Dios se encargó de enterrar a Moisés. ¿Por qué la Biblia no dice nada de que Dios, el papá de Jesús, el Padre de Cristo, no enterró a María? No dice nada. Sin embargo, la palabra de Dios sí dice de que Dios se encargó de resucitar a Moisés. Cristo fue, resucitó a Moisés. Pero no se dice nada sobre la resurrección de su madre María. Interesante. Aunque ya hemos dejado claro que María no fue la madre de Dios, fue la madre de Jesús. Entonces tenemos mucha evidencia que demuestra que los muertos no saben nada, y que todos esos santos que la Iglesia Católica tiene ahí arriba, simple y sencillamente es una fábula. Ninguno de ellos está allá arriba. Bueno, pero si yo le prendo velas y le he pedido favores y me ha hecho milagros,
¿Sabes que Satanás puede imitar lo que Dios hace? Bueno, ese será un tema de estudio adicional para profundizar en ese rubro. Desde la fundación del mundo, dice la lección del día domingo, y nos muestra dos citas interesantes. Apocalipsis 13:8 y Hechos 2:23. En Apocalipsis 13:8 se nos habla de Jesús como el Cordero inmolado desde el principio del mundo. Y Hechos 2:23 nos habla acerca de que Cristo fue entregado por el consejo y el conocimiento anticipado de Dios. Y Primera de Pedro 1, 19 y 20 nos muestra que Cristo fue el Cordero destinado desde antes de la fundación del mundo. Con esto podemos concluir de que el plan de la salvación no fue un plan que fue sacado de la bolsa, de la nada. Fue un plan que se inventó en el momento, no, fue algo diseñado, muy bien diseñado y predicho con anticipación. Antes de que todo fuera creado, el plan de salvación ya había sido establecido. Así de organizado es Dios. Entonces, en estas tres citas, Apocalipsis 13:8, en Hechos 2:23 y 1 Pedro 1, 19 y 20, donde se nos habla de la anticipación del plan de salvación, o sea, de la muerte del Cordero, la inmolación del Cordero, vemos allí nosotros la dualidad o la primera cara del plan de salvación. La muerte de Cristo ya se había decidido con mucha anticipación. Y luego en la lección se nos presenta a Tito, el capítulo 1 y el versículo 2, donde se nos habla de que la vida eterna prometida había sido prometida desde antes de la fundación de los siglos. Entonces vemos las dos caras del plan de salvación. El primero, salvos por la limpieza de pecados por la sangre de Jesús. Y la otra cara del plan de salvación es nuestra idoneidad para ser partícipes del reino eterno de Dios a través de la adquisición del carácter de Cristo. Por eso es que es muy interesante cuando cuando el joven rico viene y le pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Ojo, no le está diciendo a Jesús que qué debe hacer para limpiar sus pecados. No, le está preguntando qué es lo que debe hacer para obtener la vida eterna. Y Jesús le dice, bueno, tienes que guardar los mandamientos. Y el joven le pregunta cuáles, y entonces Jesús se los describe. Entonces los mandamientos están vinculados con nuestra idoneidad para el reino de los cielos, pero no están vinculados con la limpieza del pecado. Eso como adventistas del séptimo día lo entendemos muy bien. Así que en estos cuatro pasajes, Apocalipsis 13:8, Hechos 2, 22 y 23, y Primera de Pedro 1, 19 y 20, y Tito 1 y 2, vemos las dos caras del plan de salvación. La limpieza de pecados única y exclusivamente por la sangre de Cristo y nuestra idoneidad para ser partícipes del reino eterno de Dios a través de la adquisición del carácter de Cristo. Ir por donde el Cordero va. Nos dice el deseo de todas las gentes en la página 13. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, un plan formulado después de la caída de Adán. Fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios.
Y esto ya lo habíamos tocado en otra ocasión, donde hablábamos de que lo que Dios estaba exaltando a través de Jesús eran los principios eternos del reino de los cielos. No era otra cosa. Cristo vino a morir por amor del hombre, sí, pero bajo los principios establecidos dentro del reino de Dios. Y la sierva del Señor nos lo confirma. Dice ella, fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Entonces, el Cordero, Cristo, es el centro del plan de salvación que fue profetizado con mucha anticipación. En Génesis 3, 15 y 21, este plan le fue anticipado a Adán y Eva. Y en Génesis 22, del 11 al 13, fue un plan que también se le fue presentado a Abraham a través de el sacrificio que Dios le pidió a Abraham, la muerte de su propio hijo. Sabemos que al final no se consumó. ¿Por qué? Porque no era Isaac el Salvador prometido, no era el linaje prometido, era una representación de lo que iba a ocurrir siglos más tarde con la venida de Jesús al mundo. Dice Hechos de los Apóstoles, la página 180, se habían dado profecías sencillas y específicas concernientes a la aparición del prometido. A Adán se le dio la seguridad de la venida del Redentor, la sentencia pronunciada contra Satanás: enemistad pondré contra ti, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Esa promesa, dice ella, era para nuestros primeros padres la promesa de la redención que iba a obrarse por medio de Cristo. Y Patriarcas y Profetas, la página 48 y 49, nos dicen: Dios se iba a manifestar en Cristo, reconciliando al mundo así. Y menciona 2 Corintios 5:19. Y dice ella luego: el hombre se había envilecido tanto por el pecado que le era imposible por sí mismo ponerse en armonía con aquel cuya naturaleza es bondad y pureza. Pero después de haber redimido al mundo de la condenación de la ley, Cristo podría impartir poder divino al esfuerzo humano. Así, mediante el arrepentimiento ante Dios y la fe en Cristo, los caídos hijos de Adán podrían convertirse nuevamente en hijos de Dios. Y ella cita 1 de Juan 3:2. Valga mencionar que Cristo vino a librarnos de la condenación de la ley, no de la ley. Necesitamos la ley para utilizarla como un espejo. Es la medida que nos indica cuál es nuestra pecaminosidad. Entonces, vino a librarnos de la condenación de la ley. La paga del pecado es la muerte. De eso vino a librarnos nuestro Salvador. La matutina del día lunes nos habla de una introducción a la cruz. Y no sé ustedes, pero yo considero que en la cruz no hay ningún poder. Y al estarla mencionando tanto me suena eso a católico. Yo le daría el tema a esta lección: una introducción a la muerte de Cristo. Eso es lo que garantiza mi salvación, no es la cruz. No, pues sí, pero es la cruz de Jesús. Sí, no, pero lo que garantiza mi salvación es la muerte de Cristo, no la cruz. Más adelante vamos a hablar de esto, donde se habla acerca de el significado de la cruz. Otro tema que yo cambiaría, le hubiese puesto el significado de la muerte de Cristo.
porque en la cruz no hay salvación. La cruz solamente fue un símbolo de muerte, de castigo. Lo que asegura mi salvación es, y la limpieza de mis pecados, es la muerte del Cordero. Eso es la parte más importante. Bien, un prefacio acerca de la muerte de Cristo. Se nos presentaban allí 5 textos: Mateo 16, 21 al 23, Mateo 17, 22 y 23, Marcos 9, del 30 al 32, Lucas 9, 44 y 45 y Lucas 18, 31 al 34. Todos estos textos nos muestran de que los discípulos tuvieron un sufrimiento innecesario. Lloraron innecesariamente, su fe flaqueó innecesariamente, traicionaron a Jesús innecesariamente. ¿Por qué digo innecesariamente? Porque ya Cristo les había hablado en varias ocasiones cuál era su misión, cómo lo iban a tratar los ancianos y los líderes religiosos del mismo pueblo, cómo iba a morir, y hasta les había hablado de su resurrección al tercer día. Pero ellos fueron obstinados y no querían creerlo. ¿Por qué? Bueno, porque consideraban a Jesús como el Mesías terrenal que vendría a destruir el yugo romano, iba a librarlos de la esclavitud romana, y entonces volverían los años de gloria del pueblo judío, así como en el Antiguo Testamento. Entonces ellos se encerraron en querer aceptar, negaron el querer aceptar de que su maestro y Mesías tenía que pasar por una muerte ignominiosa, o sea, una muerte humillante, vergonzosa. Así que esa obstinación, el haberse cerrado en aceptar la verdad, fue pues lo que les acarreó un sufrimiento innecesario. Ahora, la pregunta para ti y para mí hoy es: ¿corremos nosotros ese mismo riesgo? Hablar de la muerte de Cristo quizás será un tema más en el tintero. Sí, podrá ser teoría, pero ese tema, mientras no sea una realidad vital en nuestra vida, todo lo que hagamos en la iglesia es una pantomima. Todo lo que hagamos por el Evangelio será un trabajo común y corriente. Y correremos el riesgo también de manipular las cosas santas y teniendo nuestra mano muy sujeta al pecado. Entonces, este tema, aunque parezca trillado, este tema de la muerte de Cristo, sus padecimientos, su sufrimiento, es algo que debemos de interiorizarlo. Si no lo hacemos así, entonces corremos el riesgo de también llevarnos una gran desilusión. Existen conceptos falsos hoy, así como en el pasado, vinculados con la primera venida de Jesús. Hoy en nuestros días existen algunos conceptos falsos con respecto a la segunda venida de Cristo. Pues bueno, yo podría decirte que sí, podría mencionarte algunos. Por ejemplo, aquellos que niegan la impecabilidad de la última generación, o sea, la impecabilidad de los 144,000. Hay muchos que hablan de que la Biblia no sostiene eso y que la iglesia adventista no cree en eso. Están errados. Otra es estar ubicando fechas para la venida de Cristo. Esto tiende a confundir. El último periodo profético fue el de las 2300 tardes y mañanas de la purificación del santuario. Punto. Lo demás solamente son eventos, pero el último periodo
fue el de los 2300 tardes y mañanas. Otra cosa en cuanto a la confusión del mensaje que hemos de llevar al mundo. Algunos hablan hoy en día de un mensaje cultural que debe dispensar la cultura, un evangelio que debe acomodarse a la cultura de cada nación, totalmente errado. Otros hablan de un evangelio sentimental, así como el que predican los movimientos religiosos evangélicos. Otros ya comienzan a decir de que el mensaje que debemos estar dando es del 1888. Es una nueva corriente que ha salido últimamente, y hubieron muchos mensajes hoy para el 22 de octubre, donde la fecha de 1844 no solamente es trascendental, también la de 1888. Momento. Estamos hablando de nuestro nacimiento como pueblo. Y ahí 1888, me disculpan, pero no tiene nada que ver. La única fecha exclusiva que nos señalan como el inicio de un pueblo profético es 1844. 1888 estuvo vinculado ya con un problema interno, ya como iglesia organizada. Pero el 22 de octubre se celebra el inicio de nuestros orígenes y no podemos mezclarlo ni untarlo con nada más. Discúlpeme, pero los que piensan así andan en otra cuestión. Y este es un nuevo movimiento que se ha levantado, el de 1888. Ese fue un problema interno, así como muchos que existen hoy en día, como el reggaetón cristiano, el rock cristiano, ya no se habla de profecía en las campañas. Así, problemas internos como ese. El grande problema interno que tuvimos fue el rechazo del mensaje de la justificación por la fe. Sí, pero eso es otra cosa. Así que hoy en día hay una confusión con eso. Y otros andan ahí que no saben si predicamos la verdad como se nos ha dado o predicamos una verdad pero sin ofender a Roma. Entonces parece ser que así como en los tiempos de Cristo habían conceptos falsos con respecto a su primera venida, hoy en día también hay conceptos falsos. Y estoy hablando de su pueblo, estoy hablando del pueblo hebreo, no estoy hablando de los romanos ni de los griegos, no estoy hablando del pueblo hebreo. Ellos no ignoraban la venida del Mesías. A los suyos vino y los suyos no le conocieron, ni le recibieron. Y lo mismo está pasando hoy en día también. Como resultado, hay mucha gente que ha comenzado a dudar de la veracidad del mensaje adventista. Bueno, ahí hay mucha tela que cortar. Dice la sierva de Dios: cuando Jesús les dijo a los discípulos que iba a morir y a resucitar, estaba tratando de entablar una conversación con ellos acerca de la gran prueba de su fe. Si hubiesen estado listos para recibir lo que deseaba comunicarles, se habrían ahorrado amarga angustia y desesperación. Sus palabras les habrían impartido consuelo en la hora del duelo y desilusión. Pero aunque había hablado muy claramente de lo que le esperaba, la mención de que pronto iba a ir a Jerusalén reanimó en ellos la esperanza de que se estuviese por establecer el reino y los indujo a preguntarse quiénes desempeñarían los cargos más elevados. ¿No te suena parecido a lo que ocurre hoy? ¿Quién será el próximo fulano de tal que va a estar sentado en la silla de liderazgo ganando un sueldo jugoso? La comercialización del evangelio no es eso lo que hoy se pulula dentro de nuestras filas. ¿Quiénes serán los próximos líderes? Bueno, que aquí los mismos se repiten, ¿no? La misma situación, aquel entonces, la misma situación que está ocurriendo hoy en la Iglesia Mundial. El Salvador reunió a sus discípulos en derredor de sí y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos
y el servidor de todos. Oigan esto, señores, los que comercian con el Evangelio. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Tenían estas palabras una solemnidad y un carácter impresionante que los discípulos distaban mucho de comprender. Y sí, hay muchos que no quieren entenderlo o se hacen los tontitos. Son las dos situaciones que pueden haber. Ellos no podían ver lo que Cristo discernía. No percibían la naturaleza del reino de Cristo y esta ignorancia era la causa aparente de su disputa. Muy tiernamente, aunque con solemne énfasis, Jesús trató de corregir el mal, demostró cuál es el principio que rige el reino de los cielos y en qué consiste la verdadera grandeza según las normas celestiales. Y eso es lo que ya no nos gusta. Ya cuando se presenta la verdad, cuando se exalta la verdad, ya no nos gusta. Los que eran impulsados por el orgullo y el amor a la distinción, pensaban en sí mismos y en la recompensa que habían de recibir, parecido a lo de hoy, más bien que en cómo podían devolver a Dios los dones que habían recibido. No tendrían cabida en el reino de los cielos porque estaban identificados con las filas de Satanás. Así que ya lo sabes. Si estás interesado en cuánto esta iglesia te puede producir, sin importarte las ovejas, sin importarte el sentimiento de las ovejas, sin importarte la parte espiritual de las ovejas, discúlpame, pero tú estás identificado en las filas de Satanás. Y no lo digo yo, sino lo dice su sierva en El Deseado de todas las gentes, la página 402 y 403. Pero bueno, dirán algunos, está sacado de contexto. Bueno, cada quien ve las cosas como quiere, por los beneficios que obtiene. Pero la verdad es única y real. Me gusta esto, que muy tiernamente, aunque con solemne énfasis, Jesús trató de corregir las ideas malas que tenía. Así que ojalá que esto no vaya a contaminarnos, ¿sí? Dios quiera de que podamos darle importancia a la verdad, concentrarnos en la verdad y cambiar nuestras vidas y encaminarnos hacia la vida eterna y no estar en la fila equivocada, la fila de Satanás. Día martes, consumado es. ¿Qué significa esta expresión? Eso es lo que la lección nos llevaba a pensar. ¿Qué significa esa tremenda expresión? Y se nos muestra el pasaje de Juan 19 del 1 al 30, en donde Jesús, ya en las postrimerías de su muerte, él exclama esta frase célebre: consumado es. Ahora escuchen lo que dice la sierva de Dios en Primeros Escritos, la página 177 y 178. Los ángeles habían presenciado la agonía de su amado jefe hasta que ya no pudieron soportar aquel espectáculo y se velaron el rostro por no ver la escena. El sol no quiso contemplar el terrible cuadro. Jesús clamó en alta voz, una voz que hizo estremecer de terror el corazón de sus verdugos: consumado es. Entonces el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, la tierra tembló y se hendieron las peñas, densas tinieblas cubrieron la faz de la tierra. Al morir Jesús pareció desvanecerse la última esperanza de los discípulos. Muchos de ellos presenciaron la escena de su pasión y muerte y llenóse el cáliz de su tristeza. Satanás no se regocijó entonces como antes.
Había esperado desbaratar el plan de salvación, pero sus fundamentos llegaban demasiado hondo. Y ahora, por la muerte de Cristo, conoció que Él habría de morir finalmente y que su reino sería dado a Jesús. Tuvo Satanás consulta con sus ángeles. Nada había logrado contra el Hijo de Dios y era necesario redoblar los esfuerzos y volverse con todo su poder y astucia contra sus discípulos. Debían Satanás y sus ángeles impedir a todos cuantos pudiesen que recibieran la salvación comprada para ellos por Jesús. Obrando así, todavía podría Satanás actuar contra el gobierno de Dios. También le convenía por su propio interés apartar de Cristo a cuantos seres humanos pudiese, porque los pecados de los redimidos con su sangre caerán al fin sobre el causante del pecado, quien habrá de sufrir el castigo de aquellos pecados, mientras que quienes no acepten la salvación por Jesús sufrirán la penalidad de sus propios pecados. Bien, ¿qué significa la expresión consumado es? En primer lugar, Jesús cumplió a perfección los tiempos proféticos. Desde el inicio en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. En segundo lugar, Jesús estaba derrotando en la cruz. Tremendo. Jesús estaba derrotando a Satanás en la cruz. Cuando Jesús murió, Satanás interpretó esto como su pérdida. Él sabía que su muerte estaba asegurada, su destrucción estaba asegurada. Y como ella lo dijo, él tenía pensado desbaratar el plan de salvación, pero Cristo, sujetándose a su Padre, soportando el oprobio, el desprecio, el desplante, el odio de los mismos que le amaban, fielmente cumplió su cometido. Qué tremendo mensaje, ¿verdad? Para todos aquellos que se han ido de la iglesia por problemitas entre la hermandad. ¿Cuáles son? ¿Dónde están ligados tus genes espirituales? ¿En el hombre o en Cristo? En Cristo tenemos la enseñanza de que Él cumplió a perfección el plan de salvación. Los tramos más difíciles es donde Él cobró ánimo sujeto de su Padre. Muchas veces parece que nosotros hemos planificado los tramos difíciles como excusa para poder retirarnos de las lides del Señor. Qué tremendo, qué contraste más grande. Y en tercer lugar, resurge la esperanza para el pecador. Entonces, el consumado es, ¿qué significa? En primer lugar, que Jesús cumple a perfección los tiempos proféticos. En segundo lugar, que Jesús está propinándole una derrota a Satanás en la cruz. Y en tercer lugar, surge la esperanza para el pecador. Ahora ya se escribe la segunda cláusula de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Ahora se agrega lo siguiente: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gloria al Señor por esto. Día miércoles, Él murió por nosotros. Triada la frase, triada. ¿Quién no sabe que Cristo murió por el pecador? Pero tenemos que pasar de la teoría a la práctica si queremos realmente encontrar salvación. ¿Y por qué digo que tenemos que pasar de la teoría a la práctica? Porque aún siendo cristianos, seguimos pecando. Parece que fuimos sepultados vivos. El viejo hombre no murió. Todo eso revela de que todavía no hemos comprendido por qué murió Cristo por nosotros. No hemos comprendido la profundidad del pecado.
lo horrendo que es el pecado. No hemos entendido el significado de la muerte de Jesús para nosotros. El día que lo entendamos, dejaremos de pecar, dejaremos de decir malas palabras, dejaremos de sentir malos pensamientos, dejaremos de estarle codiciando a la esposa al hermano en la iglesia. Las mujeres dejarán de estarle codiciando al esposo a la hermana en la iglesia. Vamos a dejar de robar, vamos a dejar de cometer adulterio, vamos a dejar de hablar falso testimonio. O sea, si todavía estamos metidos en eso, es porque no hemos entendido que Él murió por nosotros. Por eso te dije, es una frase trillada, muy bien conocida, pero necesitamos interiorizarla si queremos encontrar salvación. Y tal como lo establece Juan 3, 14 al 18, Jesús murió por amor. El Padre y el Hijo amaron tanto al mundo que, decidieron que el Hijo vendría a morir por nosotros y que todo aquel que crea en Él tendrá vida eterna. Y lo segundo, lo que mencionaba, vino a cambiar la cláusula de Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. Ahora se agregaba, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La sierva del Señor dice lo siguiente: los ángeles habían presenciado la agonía. Ya había leído esta parte. Quiero leer la parte del comentario bíblico adventista. Esta es: Cristo en la cruz no solo atrae a los hombres para que se arrepientan delante de Dios por las transgresiones de su ley, pues Dios a quienes perdona hace que primero se arrepientan. Si seguimos pecando y cometiendo el mismo pecado es porque no nos hemos arrepentido. Eso debe quedar claro. Sino que Cristo ha satisfecho la justicia, se ha ofrecido a sí mismo como expiación. Su sangre derramada, su cuerpo quebrantado, satisfacen las demandas de la ley transgredida. Y así salva con un puente el abismo que ha hecho el pecado. Sufrió en la carne para que con su cuerpo magullado y quebrantado pudieran parar al pecador indefenso. La victoria obtenida por su muerte en el Calvario quebrantó para siempre el poder acusador de Satanás sobre el universo y silenció su acusación de que la abnegación era imposible en Dios y que por lo tanto no es esencial en la familia humana. Todos los que quieran pueden ser vencedores. Esforcémonos fervientemente para alcanzar la norma puesta delante de nosotros. Cristo conoce nuestra debilidad y a Él podemos ir diariamente en busca de ayuda. No es necesario que ganemos fortaleza para un mes por adelantado. Debemos vencer día tras día. Y en esto no hay tregua, no hay descanso ni vacaciones. Debemos pelear, y no solo pelear, sino que debemos vencer día tras día. La sierva de Dios dice: esforcémonos fervientemente. Cuando se me pide esforzarme es porque lo que tengo delante de mí no es fácil. Hay cierto grado de complejidad, de complicación, y existe no porque Dios lo demande así. Es complejo porque yo lo convierto en complejo. ¿Por qué? Porque no quiero librarme de las raíces del pecado. No quiero soltar el pecado. Entonces, eso complica la facilidad del plan de salvación. Entonces, por eso la sierva de Dios me pide: esforcémonos fervientemente. Nosotros volvemos difícil la brecha que fue abierta por Cristo con su propia muerte. Y finalmente llegamos a la lección del día jueves.
Y no estoy de acuerdo con el tema, el significado de la cruz, porque el centro de mi salvación no es la cruz, es Cristo, es lo que hizo. Así que yo le pondría el significado de la muerte de Cristo. Y entonces, en 1 Corintios 1, del 18 al 24, se nos dice algo muy, yo diría, lleno de mucha lógica. Lleno de mucha lógica. La lección menciona 5 significados de, de la cruz, aunque ya dije que, bueno, ¿por qué digo esto de que no debo exaltar la cruz, sino al que murió en la cruz? Bueno, todas las citas que se mencionan, 1 Corintios 1 del 18 al 24, Romanos 3 del 21 al 26, Romanos 5, 8, Romanos 6, 22, 23, 1 Corintios 1 del 17 al 24, Filipenses 3, todas esas citas que ahí se mencionan exaltan la muerte de Cristo, no la cruz del Calvario. Acuérdense que no había una cruz, habían 3, ¿sí? Y la cruz era un símbolo de muerte. Lo que garantiza mi salvación es la persona que fue clavada en una de esas 3 cruces, y esa es Jesucristo. Eso asegura mi salvación. Por eso yo le cambiaría el título a esto, le pondría yo el significado de la muerte de Cristo. La palabra de Dios en todas estas citas no exalta la cruz, exalta la muerte de Cristo. Así que, ¿qué significa la muerte de Cristo? ¿O qué debe significar la muerte de Cristo? En primer lugar, para el que se pierde, es locura. La muerte de Cristo es una locura para el que se pierde. Pero para el que se va a salvar, la muerte de Cristo es poder de Dios. Tremendo. 1 Corintios 1, del 18 al 24. En tercer lugar, la revelación de la justicia de Dios contra el pecado. Eso demuestra la muerte de Cristo. Romanos 3, 21 al 26. En cuarto lugar, la muerte de Cristo es la revelación suprema del amor de Dios por los pecadores, descrito en Romanos 5, 8. Por otro lado, en quinto lugar, el significado de la muerte de Cristo es la gran fuente de poder para romper las cadenas del pecado. Romanos 6, 22 y 23 y 1 Corintios 1 del 17 al 24. En sexto lugar, el significado de la muerte de Cristo es nuestra única esperanza de vida eterna, según Filipenses 3, 9 al 11, Juan 3, 14 al 16 y 1 de Juan 5, 11 y 12. Y la número 7, el significado de la muerte de Cristo es el único antídoto contra una futura rebelión en el universo. Apocalipsis 7, 13 al 17 y Apocalipsis 22, 3. Así que cuidado con esa orientación católica, ¿no? La cruz no tiene ningún significado. La cruz no es la revelación de la justicia de Dios, no es la revelación del amor supremo de Dios, no es la gran fuente de poder para romper las cadenas del pecado, no es nuestra única esperanza, no. La muerte de Cristo es todo eso. Espero darme a entender, ¿sí? Yo no voy a exaltar cruces, yo voy a exaltar a Cristo, el que murió en la cruz. Él asegura mi salvación. Claro, fue muerto en la cruz, en un madero, pero la cruz solamente fue el instrumento. La sierva de Dios nos dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 474 y 475. En su primera exhibición de desafecto, Satanás fue muy astuto. Solamente afirmaba que lo que quería era lograr un mejor estado de cosas, hacer grandes mejoras. Indujo a la primera pareja a separarse de Dios, a apartarse de su lealtad a los mandamientos divinos, en torno al mismo punto en que son tentadas y fracasan miles de personas hoy en día. Es decir,
por medio de sus propios vanos pensamientos. El verdadero conocimiento es de origen divino, no es griego. Satanás insinuó en las mentes de nuestros primeros padres el deseo por el pensamiento especulativo, interesante ese concepto, por medio del cual declaró que ellos mejorarían su condición grandemente. Pero para lograrlo, deberían seguir por un camino contrario a la santa voluntad de Dios, por cuanto Dios no los conduciría a alturas mayores. No era el propósito de Dios que ellos obtuvieran un conocimiento que se basara en la desobediencia. Satanás procuraba dirigir a Adán y Eva por un campo ancho y abre hoy ese mismo campo ante el mundo por medio de sus tentaciones. Cuidado con el pensamiento especulativo. Cuidado con pensar de qué hay de malo agregarle un poquito de cultura al Evangelio. ¿Quién fue primero? ¿La cultura o el hombre? Fue lo que alguien me propuso una vez en un tema que di de la música. Y me dio risa con la pregunta que me hizo, porque no puede haber cultura si no existe el hombre primero. Y antes del hombre estaba el conocimiento de Dios. Lo demás es especulación. ¿Qué de malo hay ponerle un poquito de batería o de guitarrita eléctrica al canto? O un par de aplausos o unas saltaditas. ¿Qué hay de malo? Bueno, cuidado con el pensamiento especulativo. Últimamente eso le ha estado haciendo mucho daño o le está haciendo daño a la iglesia. Hermanos y hermanas, separados de mí nada podéis hacer, dijo Jesús. Y sigue siendo una gran realidad. Este tema de la muerte de Cristo, la entrega del Hijo de Dios al mundo por sus pecados, puede parecer un tema trillado. ¿Quién no habla de esto? Pero mientras no interioricemos ese tema, mientras no dediquemos, como dice la sierva de Dios, por lo menos 1 hora a meditar en la vida de Jesús y especialmente en los últimos de su vida, no estaremos listos para estar en el reino de los cielos. Como resultado, seguirá habiendo pecado dentro de la iglesia. Muchos seguirán robando como lo están haciendo hoy y con grandes garfios. Muchos seguirán teniendo sexo ilícito. Muchos hijos estarán siendo desobedientes a sus padres y abandonando la iglesia en señal de rebeldía. La música adventista se seguirá degenerando. Su mensaje distintivo se seguirá degenerando. Es urgente e indispensable interiorizar. Y ahora sí, el mensaje de 1888. La justificación por la fe. No somos nada sin Cristo. Punto. Los mandamientos está bien, la profecía está bien, sí, pero si no entendemos lo básico del Evangelio en nuestra vida, Cristo en nosotros, lo demás es cumplir formas únicamente. Es mi deseo y oración que puedas interiorizar el tema de Jesús. Que no sea un Cristo que se queda en la gaveta cuando terminas de orar. Que no sea un Cristo que se queda en la Biblia cuando la cierras, sino que sea un Cristo vivo, de quien puedas tomarte cuando una mujer que no es tu esposa te está coqueteando. Un Cristo del que puedas tomarte cuando tengas ganas de robar. Un Cristo del que puedas tomarte cuando quieras traicionar a tu pareja. Te estoy hablando de un Cristo vivo 24 horas para ti. Piénsalo y que el Señor te bendiga.